hablar de Dios es cool. Qué dicha que nos conectemos en este momento para hablar de lo que tanto nos encanta y nos gusta poner sobre la mesa con nuestros amigos en este momento en donde el amor hace parte de nuestro día a día. Justamente estamos grabando este podcast en un día muy especial en donde se celebra San Valentín y queremos hablar de eso, del amor y cómo las segundas oportunidades hacen parte de este privilegio, de este don, de este regalo tan hermoso que nos da el Señor, que es el amor de los amores. Para ello quiero darle la bienvenida a Zahira Benavides. Sahi, buenas, ¿cómo estás? Me encanta que nos conectemos. Tú desde Bogotá, nosotros desde Miami. Un beso desde aquí. Bueno, qué maravilla poderte ver, qué maravilla estar conectados acá en este podcast que me parece maravilloso, en una fecha súper importante como es el Día del Amor y la Amistad, San Valentín, y que nos da segundas oportunidades, nos sigue premiando y que sea un día maravilloso para poderle regalar a la gente cosas lindas. Ay, así es, Sahi. Y vamos a empezar. Me gusta mucho esta oración para que la tomes en tus notas, en tu memoria y te la grabes, porque mira cómo es de linda esta invocación al Espíritu Santo. Nos funciona muchísimo cada vez que vamos a emprender algo nuevo, cada vez que vamos a iniciar algo importante en donde tenemos que hablar, en donde tenemos que decir cosas que hay que decirlas bien dichas, ¿no? Entonces mira qué linda esta oración que una vez descubrí, me sirve muchísimo a mí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia, eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y amén, qué belleza. Es una belleza. Que es entregarse a la sabiduría. Total, 100%. Y muchas veces en cualquier tema, Sahi, una vez a mí me dijeron cualquier cosa que tengas que hacer, cualquier diligencia, cualquier cosa de trabajo, lo que sea. Invoca tus palabras al Espíritu Santo y va a ser Él quien guíe tu conversación, quien guíe ese momento tan importante que vas a tener. Y bueno, qué mejor que este momento para que hablemos de... Le quise titular este podcast como Segundas Oportunidades, porque es que definitivamente es el amor infinito de Dios y es en todos los sentidos, como el Señor nos regala todos los días de nuestras vidas. Digo segundas oportunidades porque es la frase que conocemos de cajón, podríamos decirlo así, pero no son segundas oportunidades, son terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, o sea, siempre el Señor nos está dando oportunidades para que lo volteemos a ver y le digamos a Él, gracias por todo, gracias por cada instante, gracias por todo y esa oportunidad nos la da el Señor desde que estamos pequeñitos. Y tú tienes una historia cuando estabas muy chiquitita de cómo empezaste a acercarte al Señor, a este camino, porque te regaló definitivamente el don de la vida, el don de la salud, ¿no? Pero mira, Lina, que yo te cuento básicamente que en mi casa prácticamente no había tanta oración, no había tanta unión de la palabra. Yo incluso puedo confesarte que hasta de grande empecé a aprender lo que era un credo, lo que era, sí, muchos términos dentro de la fe que yo desconocía totalmente, porque pues a la final sí, yo veía que mis tías y todos oraban y todo, pero pues a la final decía, esto no, ay, para allá no es que No quiero entiendo, ir. claro. No entiendo cómo es la cosa. Entonces yo empecé a buscar de Dios porque había falta de amor en mi casa, porque había falta de fe en mi casa, porque había falta de unión. Entonces, cuando uno tiene esos propósitos de vida súper claros, y yo los tuve desde muy chiquitica, que siempre para donde quería ir iba, pero ciertas situaciones en mi casa yo decía, Dios mío, agárrame, apóyame, ¿qué es lo que va a pasar de nosotros como hijos, como familia, como mis padres también, qué va a pasar con ellos? Porque vivíamos en unas situaciones muy complejas. Entonces ahí yo empecé a creer que sí había un Dios, que había un Dios que me orientaba, había un Dios que me cuidaba, que había un Dios que me daba esa sabiduría y esa opinión cuando la adversidad y el peligro estaba.
Y cuando siento esa fe, cuando siento esa misericordia, cuando siento ese amor de Dios, empiezo a buscar un camino y empiezo a entender que este mundo sin Dios no somos nada. Pero a la final el mundo es esto, el mundo te permite ver lo bueno, lo malo, lo regular, y ya tú vas decidiendo qué es lo que vas a tomar en la vida. Mi proceso de niña no fue fácil, pero fue tan misericordioso, fue tan sanador, fue tan momentos de tanto aprendizaje. Y ahí es donde yo digo que las oportunidades sí valen la pena. Valen la pena cuando se cambia, cuando se cree en Dios, cuando sencillamente miramos hacia arriba y digo, soy tuya, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando tú te entregas a Dios, el mundo te cambia, el panorama te cambia, los pensamientos te cambian, el sentimiento hacia el otro, hacia nuestros hermanos, hacia ese ser que te necesita también cambia. Hoy en día digo que tener a Dios en nuestros corazones es otro pensamiento, es otra persona, y yo siento que sí las segundas oportunidades valen la pena. Y me acuerdo que tú, gracias a tu mamá, en un episodio que les pasó cuando estabas muy chiquitita, empezaste como a tener esas primeras notitas de amor de la Virgen cuando estás pasando además por un momento pues, de enfermedad, ¿no? Sí, esto ya fue más grandecita, tenía 19 años, y cuando afronto un tipo de diagnóstico que es bastante complejo, como la bulimia y la anorexia, ahí empiezo a tener la primera cercanía, digamos, ya a la Virgen, porque yo nunca la tengo a un lado, pero siempre estaba ahí, como una figura ahí, pero que nadie te explica, nadie te entiende, nadie te da esas enseñanzas y por qué la Virgen está ahí. Y una vez, en medio de toda esta enfermedad y en el dolor también, en el desespero de lo que es pasar este proceso y que mi mami reciba una noticia tan dura como que tu hija le queda 1 año de vida, y mi mami dice, vamos, porque yo nací en Táriba y allí está la iglesia de la Consolación de la Virgen, pues de Táriba. En Venezuela. Y la Virgen, en Venezuela, y la Virgen, entramos a la iglesia después de un proceso que hizo mi madre, y entramos y yo miro hacia arriba y veo que la Virgen me mira. Entonces, en ese momento cuando la Virgen me está mirando, yo veo a mi madre y le digo, o sea, como que me está mirando la Virgen. Pero en el momento de todo, siento que se desconoció, digamos, esa cercanía, ¿no? A los 3 meses, Lina, a los 3 meses yo estaba sana, perfecta, no tenía absolutamente nada y continué mi vida. Ahí hubo esa primera cercanía y yo digo que la Virgen está para mí siempre. Empecé a entender cuáles eran los propósitos de ella como madre, como protectora, como sanadora, intercesora ante Dios. Y su figura es tan importante en mi vida que mírame hoy estoy sana mentalmente, que esto es una enfermedad que te atrapa mentalmente porque es muy psicológico lo que estás viviendo. Y verme hoy en día y verla a ella, digo, wow, el poder de la Virgen, el poder de Dios en nuestras vidas es tan significante que ojalá las personas pudieran tener la mano en el corazón y poder cambiar esa ideología que muchas veces tienen de no creer en nada, de no poder pasar a nada sin criticar, pero sí hay un rumbo muy importante y es tener la protección de ellos. No, y eso me encanta porque es que no todos nacimos en un hogar en donde el centro de atención era el Señor o la Virgen o el Rosario o la misa, sino que a medida que van pasando nuestros años vamos agarrando esa información, porque también la curiosidad nos lleva a decir qué pasó ahí, cómo así que la Virgen es esto, cómo así que el Señor es esto, cómo así que mi vida sin el Señor no es lo mismo. Entonces empieza uno ya a indagar, y es que el proceso de conversión es personal, no te lo tiene que dar ni tu mamá, ni tu esposo, ni absolutamente nadie, sino que tú lo tienes que vivir. En ese momento tu madre te lleva por desesperación, por supuesto, frente a los pies del Señor. Señor, aquí te entrego a mi hija porque ya no puedo más, y tú,
Zahira, personalmente, luego de un tiempo haces clic en tu cerebro y empiezas a decir, algo pasó aquí y me encantaría saber un poco más. Y es que de eso se trata. Y es que justamente ayer yo pensaba en la grabación de este podcast y yo decía, es que el Señor es tan misericordioso que hay una parábola en que la podemos leer, que todos la conocemos, que es la del hijo pródigo, que se las quiero leer para que entendamos cómo el Señor nos da oportunidades siempre, en el momento que sea, a la hora que sea, en el instante que sea. Se las voy a recordar aquí rápidamente. Dice: Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado absolutamente todo, hubo una escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Bueno, esto es un poco más largo, no se los quiero alargar, pero el hecho es que miren la belleza. Es que esto es una diosidencia definitivamente que estemos hablando de este tema, Saji, porque el Señor nos está esperando, es decir, fuera de la finca, fuera de la puerta, ni siquiera está en el cuarto, en la habitación. Él está fuera como pendiente en cualquier de esos momentos. Vamos a entrar, vamos a cruzar por ahí, nos va a decir: ay, aquí estoy, ven, yo te recibo, no te preocupes. ¿Qué es esa belleza, no? No, mira que esas son reflexiones en la vida y que nos sigue demostrando la importancia de tener a Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Las tantas oportunidades que Él nos puede brindar, y mira toda la magia de lo que Él hace para poder ver un mundo diferente, un mundo distinto, un pensamiento distinto, un corazón distinto. Estamos en libre albedrío, dicen por ahí, Sí, ¿no? Que es total. la enseñanza de lo que Dios nos da. Coge el camino que quieras y nos da tantas herramientas, y es ahí donde uno, por una decisión, una buena decisión y sabia decisión, escoges un camino totalmente distinto a lo que te puede plantear la vida. ¿Qué? No, que el Señor, es que es tanta la belleza, tanta las segundas oportunidades que nos da, no solamente en nuestra vida personal, en la salud, también en nuestros trabajos. No sé si sientes que a veces decimos: el Señor no está conmigo, no puedo más, no consigo trabajo, no hago esto, no hago lo otro, y te sacó de un lugar es porque te quiere poner en un lugar mejor. Siempre pasa que te ubica en situaciones, en momentos, te rodea de personas, te quita personas de tu lado porque necesita que te rodees con gente nueva, y es así como las segundas oportunidades también hacen parte de la vida. Pero mira que, por ejemplo, si te cuento desde la parte de mi proceso de niña, pude haber sido otra persona donde sencillamente aceptaba todo lo que hubiese pasado en mi casa, desde maltrato, desde golpes o lo que sea, pero yo quise pintarme un mundo totalmente diferente con la ayuda de Dios, porque yo pasé por una niñez muy difícil, pero muy compleja, muy compleja. Pero quise pintarme un mundo totalmente diferente, venirme, por ejemplo, para Colombia, que era una opción totalmente fuera de lugar, pero Él puso esos pensamientos en mí. Él hizo que el Espíritu Santo actuara sobre mí. Él hizo que yo tomara las riendas de mi casa con tan solo, Lina, tenía 11 años. 11 años cuando mis padres deciden separarse, y yo tomar esa posición de papá
con decisiones tan comprometedoras, porque como una niña de 11 años va a tomar las riendas de un hogar, o sea, eso no tiene ni cabida alguna. Y cuando me cambia también en cada posibilidad, llego a Colombia con tan solo una niña de 14 años y se me abren las puertas infinitamente y conozco seres de luz, seres hermosos, porque no puedo decir que mi experiencia ha sido mala, para nada. O sea, son experiencias tan enriquecedoras, otras oportunidades. Como tú dices, en la parte laboral, muchas veces renegamos, pero Dios, ¿por qué? Si yo quería esto, Dios, pero ¿por qué tú no me tienes ahí? O por qué me pasó esto? O sea, no lo puedo comprender. Y hoy en día, y van pasando los años y todo, y te das cuenta que Dios, todo su propósito es porque tiene un fin mejor para uno. Te saca, te desacomoda, pero te organiza una vida. Y muchas veces nosotros como seres humanos somos súper acomodados, súper establecidos, nosotros queremos todo perfecto, pero a la final esa es la vida, con sus imperfecciones es buscar una estabilidad. Y es ahí donde Dios dice, ok, este es hijo mío, esta hija cumple todos los propósitos de lo que yo le he puesto, sí, caminos difíciles, pero los ha pasado sin dudar que tenemos a Dios. Y además que es súper importante resaltar que todos los procesos que pasamos, todas las lágrimas que derramamos por tristeza, por enfermedad, por dolor, al final, es súper difícil aceptarlo, sí. Pero es que es un regalo de Dios, ¿no? Es un regalo en donde nos está purificando y nos está regalando una nueva segunda oportunidad para algo. Y tú, pues, por supuesto, eres una de esas personas que ha pasado por situaciones en donde hasta para una segunda oportunidad la propia Virgen María te da la mano en un sueño. Cuéntame todo, porque de verdad es tanta belleza, es que el Señor está vivo y pues por supuesto cuando estamos de afán ni siquiera lo sentimos. Mira que esto fue y ha sido una cosa tan impresionante en mi vida, porque imagínate, Lina, que yo estaba pasando por un proceso también, digamos, complejo con mi esposo. Y en medio, creo que un mes y medio, 2 meses antes, había tenido una aparición de una virgen en mi casa, pues la casa donde estábamos viviendo. E incluso me bajé la imagen de la Virgen y se la devuelvo a mi suegra y le digo, ay, pues como le digo, Miriam, mira, aquí está la Virgen. Me dice, esa Virgen no es mía. ¿Cómo así? ¿Te llegó a tu Sí, casa una virgen y no sabes quién te la llevó? y no sabemos. Ok, O sea, no, este es el momento y no sabemos quién puso esa Virgen. ok, Y esto antes de que se estallara mi proceso con mi esposo. ok. Llego, le entrego la Virgen y me dice, no, pero esta Virgen no es mía. Y yo le digo, Miriam, ¿cómo no? Si la Virgen estaba en mi cuarto, en el baño, con una velita. Me dijo, no, nosotros sí le prendimos una velita, pero la Virgen no es mía. Yo dije, pero ¿cómo así que la Virgen no es tuya? Bueno, yo me devuelvo la Virgen y la Virgen se me cae y se me rompe la Virgen. Y la Virgen se me volvió polvo, polvo. Y yo estaba en ese lugar de trabajo de antes y llega una señora justamente que estaba allí, que nos ayudaba para el aseo y me dice, ay, no puede ser, se te cayó la Virgen y se te volvió. ¿Cómo eso es síntoma de que, ay, Dios mío, algo yo? ¿Eso es de qué? ¿Síntoma de qué? Y bueno, y empiezo a sugestionarme con eso y digo, Dios mío, pues la verdad, no quedó ni un bracito, ni una cabecita, nada de la Virgen, se volvió polvos. Y yo dije, esto está muy raro. Pasan los días, se estalla el problema con mi esposo y digo, oh Dios, oh Virgencita, ¿de qué me estás protegiendo? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Y empezó así, y días antes de que se estallara el problema, me sueño con la Virgen, que la Virgen está viva. Y la Virgen se levanta de un ataúd y yo la miro y le digo, ¿tú estás en vida? ¿Tú estás viva, Virgen? Me dijo, claro que yo estoy viva. Y veo todo un panorama totalmente diferente y le digo, Dios mío, pero me levanté con esa angustia. Yo veo a la Virgen viva. Pasa el problema con mi esposo, pasa todo lo que pasó, valga la redundancia. Paso el proceso de separación con mi esposo,
paso unos duros momentos, Lina, que no se los recomiendo a nadie, pero me arrodillo y le digo, Diosito, no me sueltes, Virgencita, por favor, necesito de ti, necesito de tu orientación, necesito tener la cabeza súper fría, súper estable, porque tengo dos hijas tan chiquitas, donde necesito una mamá cuerda, una mamá fuerte. Y así fue, o sea, de verdad que yo soy muy fuerte mentalmente, pero yo creo que tanto que me agarro y me aferro a Dios y a la Virgen. Entonces resulta que un día ya volvemos con mi esposo después de tanto proceso y tanto dolor, tantas lágrimas, tanto desespero, tanto de él como mío. Y un día me acuesto en mi habitación y empiezo a soñar. Para nadie es un secreto que también dentro de la ingratitud, creo yo, de mi parte hacia ellos, yo entro a la iglesia cristiana. Pero obviamente no ingratitud porque me sentía feliz, me siento feliz, creo que es una iglesia súper respetuosa, espectacular, una creencia maravillosa, pero bueno, digamos, hice a un ladito a mi virgencita, sin quitármela de mi mente, sin con el mismo respeto y amor. Pero yo ya tenía 13 años asistiendo a la iglesia cristiana, pero no a la iglesia católica. Había perdido totalmente el conocimiento de muchas cosas de lo que se vive en una iglesia católica, de lo que se reza en una iglesia católica, siendo mi esposo católico y respetando sus creencias y respetando las mías en su momento. Me acuesto a dormir y empiezo a soñar. Y dentro de mi sueño veo que yo estoy sentada en una iglesia muy imponente, espectacular, que solamente veía un marco muy grande, muy notorio, muy que predominaba en la iglesia, y al fondo veo a la Virgen. Y una persona muy blanca, luminosa, le hablaba al oído, pero esa persona tenía, no sé cómo le llaman a los sacerdotes, su, no sé, no quiero decir una palabra que no es, pero su gorrito blanco, su gorrito en la cabeza blanco. Y veo que se le acerca y le hablaba a ella, pero la Virgen tenía tanto dolor, Lina, tanto dolor, que yo empecé a ver la cara de sufrimiento de ella y con sus manitos hacía, y con su cara y con sus manos hacía como, no puede ser. Ella se levanta de la silla y queda de 2 metros de alto. Yo la veía tan dominante, tan luminosa, pero su rostro tenía tanto dolor. Viene caminando hacia mí, donde yo estoy fuera. O sea, haz de cuenta que yo estaba en esta posición mirando así, que era lo que ellos estaban haciendo, hablando, bueno, caminando. Y me pasa por todas las piernas mías, que yo estoy sentada en una butaca de la iglesia, ahí, antes de finalizar la puerta. Y ella me pasa, me roza mis piernas, se devuelve y me extiende su mano. Cuando me extiende su mano, veo su manto, cuando me está pasando por las piernas, es la única forma que yo veo su rostro, y su rostro era tan perfecto, tan hermoso. Aunque tenía tristeza, fue la única manera de que ella me volteara y me mirara y me hiciera una sonrisita así. Solo fue eso. Se voltea, me da la mano y me dice, tú no estás sola. Cuando me dice eso, ella me da la mano, yo le pongo la mano encima de la de ella. Y ahí siento el calor de la Virgen, siento su palma de viva, siento el calor de ella, siento el acompañamiento de ella, y de repente yo hago así y ella me suelta la mano. Y yo estoy en la cama. Cuando estoy en la cama eran las 5:06 de la mañana, yo volteo y miro a mi esposo, pero yo tenía un taco aquí, porque yo no estaba entendiendo qué era lo que me acababa de pasar. Me levanto, e incluso sin tocar el celular, Nina. No había tocado el celular porque el celular estaba al lado de mi esposo. Y yo me levanté y dije, Virgencita, lo que acabo de vivir, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea? ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda?
Y fue tan real y tan auténtico todo lo que viví con ella, que es algo tan inexplicable, es inexplicable, que yo volteo, bueno, ya me levanto, vuelvo a la cama y ya yo no me aguantaba. Le dije, mi amor, necesito confesarte algo. Acabo de soñar esto. Y le relato todo el sueño y le relato todo. Mi esposo súper católico me dice, ok, ¿qué colores veía? Yo veía el rojo, veo el verde, veo el blanco, veo este tipo de colores, veo sus manitas, veo un destello en su corazón. Le empiezo a relatar todo el sueño y él empieza a buscar todo en la Virgen. Yo le digo, no, mi amor, no es la Virgen de Guadalupe. Mira, no es esto, no es lo que tú me estás mostrando. Cuando él busca una imagen exclusiva, le digo, ese es, ese es el marco que yo vi. Yo estuve en esa iglesia. Ahí es donde estuve sentada. Esa fue la iglesia donde la Virgen la vi hablando y conversando como si fuera un sacerdote, todo. Mira, Lina, se me levantaban los pelos de lo impresionante. Yo decía, Virgencita, ahí estuve yo. Y empiezo a pensar qué es lo que pasa y bueno, valga la redundancia, pero con mi esposo a analizar cada uno de los detalles del sueño y veo a la Virgen de Fátima. Y la iglesia es la iglesia de Portugal, que yo no he ido. Lina, yo no he ido. Yo, o sea, a ver, no he estado físicamente allí, pero si tú me hablas desde mi sueño, te digo, yo ya estuve. Y era una cosa tan impresionante de haberme visto en una iglesia que yo no conozco físicamente, que yo no sé de la Virgen de Fátima. Yo no conozco su historia, yo no conozco su nada. O sea, de cuenta que la Virgen de Fátima para mí, digamos, yo estaba entre la Virgen de la Consolación de Italia, la Virgen de Guadalupe, pero nunca la Virgen de Fátima, no tenía ni idea, porque estaba muy desconectada de esa área. Cuando mi esposo me empieza a relatar, empiezo a ver más sobre la Virgen de Fátima, me doy cuenta, Lina, que dentro de una película, el relato de lo que ella hizo con los 3 niños, ella siempre le decía, ustedes no están solos. Que fue lo mismo que te dijo a ti. Y fue lo mismo que me dijo a mí. Aparte de eso, su mano. Y después empiezo a ver que mucha gente tiene la Virgen de Fátima y es una manito y se la cuelga. Lina, yo no sabía esa historia, yo no tenía ni nada, ni la mínima idea. Y justamente la palma de su mano, que es lo más notorio en ella, que la gente se cuelga y todo eso. Y aparte de eso, tanto dolor. Entonces empiezo a analizar y veo que también en los relatos de los niños dicen, veo una virgen con mucho dolor. Está sufriendo mucho. Y era lo mismo que yo le decía a mi esposo. Le dije, veo a la virgen tan sufriendo tanto que me da miedo. Me da mucho miedo porque ella me impregnó ese dolor de mamá, de desespero, de lo que está pasando. Y me da susto que algo nos vaya a pasar. Y empiezo a entender todo el proceso de la Virgen de Fátima. En medio de todo ese relato, ese mismo día que yo lo soñé, fue el día que, mi amor, la canonización de Juan Pablo II. El mismo día de la canonización de Juan Pablo II fue mi sueño. Y yo la miré y luego me entero que Juan Pablo II, él tuvo un atentado y justamente la bala le da en la medalla que él tenía de la Virgen de Fátima y se salva. Entonces yo también le había relatado a él que había un sacerdote, no sé si qué era, pero que le hablaba al oído y que estaba con ella en ese momento sentado con ella en la iglesia. Y empiezo a investigar tantas cosas, Lina, que yo digo, wow, la Virgen está conmigo, la Virgen se me reveló, la Virgen me tocó mi mano, me permitió que yo la tocara, que yo sintiera que ella está viva. Y ya había soñado que ella estaba viva, pero nunca me había dejado tocarla, por supuesto. Y en verla, cómo yo le podía tocar la mano, sentir el calor de viva, de un ser humano, de que está viva, pero que también tiene tanto dolor, yo creo que fue una cosa milagrosa de lo que me ha pasado en la vida. Tuve días, Lina, chocada mentalmente,
muy mal. Fui a donde un padre que me ayudara a entender mucho lo que había vivido con la Virgen y solamente me dijo, siéntete bendecida porque eso es un milagro ¿Y cómo y crees no todo el que, mundo tiene esa claro, posibilidad. y cómo crees que para ir cerrando el tema de las segundas oportunidades, que es una historia maravillosa de una segunda oportunidad, porque volviste a casa, y cómo crees que ha madurado tu fe y cómo crees que ha madurado el amor que es definitivamente la mamá y ahora tienes mamá y papá, ya con toda tranquilidad sabes que tienes una mamá que está dándote la mano y que la sentiste, que la tuviste ahí. Yo creo que lo veo todos los días de mi vida, de ver mi hogar, de ver mis hijas, de ver mi familia, de ver cómo puedo afrontar cada situación que se me enfrenta. Yo siento que la Virgen y Dios son mi papá y mi mamá y que ellos me han dado una madre maravillosa, por supuesto que es mi mamita, pero que con su presencia lo hacen todo en mí. La vida me ha premiado, Lina, la vida me sigue premiando. Por, por encima de cualquier adversidad, he tenido unas oportunidades increíbles, pero increíbles. Hoy en día mi matrimonio es otro. Mis hijas pueden tener un hogar divino, lindo, respetuoso, con muchas enseñanzas, pero todo canalizado en que está la Virgen y Dios. No nos desconectamos de ellos. Mi esposo es súper creyente, entonces hacemos el rosario juntos, todos en familia. Y, y me ha hecho madurar muchísimo Dios y la Virgen y entender cuál es nuestro propósito de vida. Nuestro propósito de vida no es encajar, nuestro propósito de vida es vivir, aprender a vivir. Quizás con lo necesario, con lo poco, pero aprender a vivir y amar lo que tenemos. La vida es mayor parte de la vida está envuelta en vanidad, está envuelta en lujos o quizás en detalles insignificativos, pero cuando buscamos ese punto de amor en Dios, de amor a la Virgen, creo que te hace un mundo tan lindo, tan misericordioso, que muchas cosas las solucionamos con solo creer que ellos están con nosotros y el camino te hace así, sin buscar, sin anhelar, sin pedir. Y eso me ha llevado a tenerlos a ellos a una reflexión de que entre más quieras cada segundo de tu vida vivirlo a plenitud, bajo la misericordia de amar al otro y de respetar al otro, eso es lo único que necesitamos para que nuestro camino esté abierto, sano, porque ganas de salir adelante hay, ganas de vivirlas hay, pero que Dios te hace entender que el amor a la vida es otro. Definitivamente. Y ustedes dirán, bueno, Zahira tiene una historia divina. Yo creo que se puede comparar con la historia de muchas mujeres que han pasado por temas como estos de enfermedades y por supuesto de separaciones y ustedes la ven tan linda. Ella es presentadora de televisión en Colombia de entretenimiento y muchas veces a mí me dicen, pero ¿por qué sigues presentando entretenimiento y sigues a Dios? Pues porque Dios nos quiere en el lugar en donde estamos y lo quería resaltar justamente porque es que en el lugar en donde estamos nosotras dos es donde podemos evangelizar y podemos decirle al mundo y a todos nuestros seguidores que estar con Dios y estar con la industria en donde trabajemos, en donde estemos, también podemos hacerlo de una manera coherente, que es lo más importante. Sin tratar de encajar. Sí. Sin tratar de encajar. Exacto. La vida nos ha premiado porque estamos en un medio también muy, muy lindo, gratificante, pero muchas veces hay que entender que la vida es otra y que el propósito es otro, independientemente de donde estés. Y siempre llevar una sonrisa, una palabra sana, una palabra de aliento, que tú seas
el poder para otra persona. Eso es, digamos, la parte de enseñanza que también creo que nos lleva a otro nivel de conciencia y de amor a la vida. Entonces es una carrera muy linda, que la disfrutamos por supuesto, pero que podemos hacer las cosas diferentes también. Y que está bien hacerlo diferente. Exactamente, que cada quien lo hace desde el ámbito donde trabaje, sea un médico, sea un ingeniero, sea la persona que sea, un enfermero, pero todos... lo importante es que tratemos de evangelizar en donde nos encontremos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Saji. Me encanta haberte visto, haberte escuchado. Por favor, compartan este podcast que me tuvo así como con la boca abierta de emoción, con tantas historias lindas, y definitivamente escuchemos al Señor, porque a veces tenemos tanto ruido en la cabeza que no estamos escuchando las palabras del Señor, porque nos puede hablar en un sueño, nos puede hablar por medio de alguien en el supermercado o en un trancón o en un choque, donde estemos, pero tenemos que estar súper atentos para que lo escuchemos. Él nos habla directo. Sí. Él nos habla directo y de muchas maneras, pero nos habla. Tenemos que aprender a escuchar. Sí. Tenemos que aprender a desarrollar ese sentido de poder ampliar nuestro panorama y saber que Él es el dueño de este universo. Totalmente. Y que Él sabe cuáles son los caminitos que debemos de recorrer. Totalmente, totalmente. Te mando un abrazo gigante, gracias. Buenos saludos a tu esposo y a tus niñas. Que vivan las segundas oportunidades. Que vivan las segundas oportunidades. Un beso para ti, un abrazo para todos, gracias. Te quiero montones. Besitos a todos y que Dios los bendiga. Chao, chao. Nos vemos en la próxima y ustedes compartan este podcast, por favor. Nos vemos. Chao.